Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Estamos iniciando un nuevo estudio bíblico en este nuestro peregrinaje espiritual, nuestro viaje o preparación de este viaje a la tierra prometida. Hemos iniciado ya nuestra marcha, estamos en los preparativos de la salida de Egipto. Hemos estado preparando con información, hemos estado preparando nuestro espíritu, nuestra maleta para poder, ¿cierto?, llegar a la tierra prometida. Hemos hecho una remodelación o estamos haciendo la remodelación de nuestra vida para poder enfrentar todo lo que viene por delante. Hoy vamos a hablar o vamos a conversar en este llamado a participar sobre un llamado inesperado. Hemos hablado de un encuentro inesperado, un propósito correcto y un llamado inesperado. Nuevamente, esto que nos sorprende, como decimos, nos pilla por sorpresa. A eso nos referimos con inesperado, algo que no estaba preparado, algo que no estaba en nuestro corazón o nuestra mente. Les invito para que podamos leer en Éxodo capítulo 3. Voy a dar lectura solamente al versículo 10. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Les invito para que oremos y podamos iniciar nuestro tiempo de estudio. Padre bondadoso, gracias por su bondad, por su misericordia, por darnos esta bella oportunidad de meditar en su palabra y poder así, Señor, conocer su voluntad, conocer su plan para nuestra vida. Bendiga a su pueblo, Señor, que se reúne alrededor de ella, su palabra, para buscar su dirección, su voluntad. Ayúdenos cada día, protéjanos de todo mal y permítanos, Señor, tener la docilidad para comprender el llamado que usted realiza en nuestras vidas y aceptarlo, Señor, con gozo y alegría en nuestros corazones. Rogamos todo esto, los méritos preciosos de Jesucristo, su Hijo nuestro Salvador. Amén. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. En este pasaje tenemos varios conceptos interesantes de aplicar. El llamado de Dios, dónde está siendo enviado Moisés, el propósito de ese llamamiento, de ese trabajo, reconocimiento de quiénes son sus hijos, Israel, y el lugar de donde los sacará. Nosotros vamos a hablar sobre este llamamiento especial. Este llamamiento especial. El Señor llama a Moisés para un propósito especial. ¿Ya? No es al azar el llamado, no es circunstancial, no, está todo hilvanado, está todo en una dirección, está todo en armonía. Cómo se presenta Dios delante de Moisés, recordemos, desde la zarza ardiente hasta este momento cuando les dice que Él es el que va a ser utilizado por el Señor. Dios llama a Moisés, Éxodo 3:4, y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Recordemos, este es un llamado inesperado o un encuentro inesperado. Moisés no esperaba encontrarse con el Señor, pero cuando se encuentra, aparentemente, según lo que entendemos, dispuso, ¿cierto?, su oído, su mente, su corazón para escuchar a Dios. Moisés está ante la presencia de Dios, como dice Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés estaba ante la presencia del Creador. Dice el pasaje que tuvo miedo de mirar a Dios, reconoció la voz de Dios. Bueno, el Señor aquí se le manifiesta, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, por lo tanto, en su corazón, en su mente estaba el recuerdo, estaba el conocimiento de quién era Dios. El Señor llama a Moisés para un propósito especial y la forma de llamarlo también es especial, dando respaldo a la soberanía de Dios, a su capacidad como todopoderoso, omnisciente y omnipresente.
Es un llamado inesperado. Moisés estaba atento escuchando a Dios. Recordemos el relato, cuando empieza el Señor a mostrar su omnisciencia al decir, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, en el versículo 7 de Éxodo 3. El versículo 8, y he descendido para librarlos. El versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. O sea, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Es- Dios estaba en conocimiento y le estaba relatando esto a Moisés, que él no ha sido un Dios lejano, apartado, olvidadizo. Y Moisés estaba atento escuchando a Dios. Por lo tanto, debe estar tan compenetrado escuchando a Dios que nunca pensó en la elección del Señor. Necesito librar a mi pueblo. Era lo que le estaba contando Jehová a Moisés. Dios es soberano y llama al que Él quiere. Tengamos esa frase en la mente en lo sucesivo en este estudio. Dios es soberano y llama al que Él quiere. Isaías 6:8 nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías tuvo un encuentro con el Señor sorprendente. Escuchó la voz de Dios. Igual que Moisés, escuchó la voz de Dios. Y aquí se manifiesta la soberanía de Dios al llamar a quien Él quiere, que es lo que vamos a confirmar el día de hoy. Se encontraba en una tierra lejana. Moisés pasaba desapercibido para todo el mundo. Moisés pasó de ser un príncipe en Egipto a ser un pastor de ovejas en el desierto, donde a lo mejor era uno más, no sobresalía sobre el resto. Llevaba 40 años en ese lugar y ya seguro que no era reconocido por nadie de aquellos que estaban en Egipto. Ya quizás se habían hasta olvidado de él, aunque más adelante vamos a comentar que en realidad él sentía que no era así. Dios entrega una orden a Moisés, no una posibilidad. No un si tú quieres, si tú lo deseas, no, le dice, ven por tanto ahora. Prepárate porque vas a salir a hacer lo que te estoy mandando. No era opcional. En su mente, Moisés nunca estuvo la intención de volver a Egipto. Moisés nunca había pensado en volver. Imaginémonos 40 años lejos de todo lo que era su pueblo, su familia, su tierra, ya que vivió en Egipto, pero no estaba en la mente ni en el corazón de Moisés quizás volver. Él sabía las consecuencias que podría sufrir si volvía a Egipto. Recordemos que era un prófugo por asesinato. Pero, ¿qué significa para Moisés este llamado? Tenía que dejar su aparente seguridad y tranquilidad. Es difícil dejar la tranquilidad que tenemos en nuestro lugar de confort. Muchas veces negamos nuestro servicio, negamos nuestra adoración al Señor por no dejar nuestra tranquilidad y seguridad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado para hacer su voluntad y nosotros nos negamos a ello simplemente por no tener sobresaltos? Moisés tenía que dejar su aparente seguridad y tranquilidad. Pensamos que Moisés estaba conforme con lo que estaba viviendo. Tenía su esposa, hijos, vivía cómodamente, realizaba una labor que no requería mayor esfuerzo, aunque el trabajo de pastor era muy esforzado, por cierto, pero vemos a un hombre que ya estaba en una etapa de la vida de tranquilidad. Y aquella tranquilidad quizás Moisés no quería dejar. Tendría que dejar a su familia, tendría que alejarse de sus seres queridos, de quienes estaban alrededor de él. Quizás este llamado, que como tenemos nosotros el panorama completo en toda la Biblia,
Vemos que trajo alguna diferencia con su esposa el hecho de tener que volver a Egipto. Al volver a Egipto, volvería a estar cara a cara con quien le había condenado a muerte. Eso era preocupante. ¿Qué significaba para Moisés este llamado? Dejar su seguridad y tranquilidad, dejar a su familia, volver a estar cara a cara con quien le había condenado a muerte. Seguro que no quería volver. Sacar a los trabajadores esclavos de Egipto produciría una conmoción social. Moisés, que vivió 40 años ahí en Egipto, sabía lo que significaba el pueblo de Israel, qué significaban los hebreos como esclavos, como mano de obra para el imperio egipcio. Significaba que las construcciones, los avances se detendrían. 430 años en Egipto ya habían creado una costumbre de depender de la mano de obra hebrea. Por lo tanto, crearía una conmoción social sin igual al sacar a este pueblo escogido de Dios. Todo esto estaba en la mente y en el corazón de Moisés. Se sorprendió con el llamado. Había escuchado a Dios atentamente, pero cuando le dice, ven por tanto ahora, Moisés no supo qué hacer. Se confundió, se puso nervioso. Quizás aparecieron los temores que estábamos comentando recién, donde él tendría que dejar todo lo que tenía por volver a la tierra de Egipto. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué pasaba por su corazón? Una traducción de este pasaje dice, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón. No le preguntó si quería ir, no le preguntó si quería hacerlo o no. Solamente le dijo, ven por tanto ahora, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas. Cuando uno lee en esa línea, realmente sorprende el llamado de Dios. Aunque era habitual que el llamado de Dios sorprendiese, siempre sorprende. Tenemos el caso, por ejemplo, de Samuel. Dios llama a Samuel siendo un niño. Primero de Samuel 3, 6 y 7 nos dicen, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Era tan nuevo en el conocimiento de Dios Samuel, que no supo distinguir la voz de Dios con la voz de Eli. Aquí estas frases aparecen después del segundo llamado. Cuando la segunda vez que escucha a Samuel la voz de Dios diciéndole, Samuel, Samuel, él se levanta raudo y va donde Elí y le dice, heme aquí. Elí le dice, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Esta es la segunda vez que Samuel hacía lo mismo. Y el relato bíblico nos dice y nos muestra esto. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Viene a mi mente y a mi corazón pensar en aquellos nuevos cristianos, los creyentes nuevos, recién convertidos, que muchas veces dicen, ¿cómo Dios me va a hablar a mí? Aquí hay un ejemplo claro que Dios le habla a aquellos nuevos, a aquellos pequeños espirituales, para que puedan escuchar su voz y hacer su voluntad. Pero también tenemos el relato de 1 Samuel 16:11, donde Dios llama a un joven David. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Cuando Samuel llega a ungir al nuevo rey, recordemos que Dios había desechado ya a Saúl y le había ordenado que fuera a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey.
Samuel se encuentra con el hijo mayor de Isaí, un hombre corpulento, alto, que pasaba la estatura de varios. Se veía un hombre portentoso. Y Samuel dijo en su corazón: este es el ungido de Jehová. Eliab tenía un buen parecer. Y dice Samuel: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Samuel empieza a ver a los hijos de Isaí y Dios le confirmaba cuál era el elegido. Hasta que la pregunta aparece: ¿hanse acabado los mozos? E Isaí responde: no, queda el menor, el más joven de todos, el que está cuidando las ovejas, aquel que en realidad es para lo único que sirve, podríamos decir. Hay muchos conceptos que se utilizan en este momento o en este pasaje para referirnos a lo que sucedía con David, porque era el menor. No estaba considerado dentro de la posibilidad de llegar a ser el rey. Pero Samuel escuchó la voz de Dios porque Dios llama a este joven David. Lo manda a buscar para ungirlo como el futuro rey de Israel. Dios también llama a un adulto Pablo. Bueno, en el pasaje anterior debo decir que los jóvenes, por cierto, son un elemento importante para Dios y Él se preocupa de llamarlos para ser partícipes de su obra. Querido joven, no le niegues tus dones y talentos al Dios Todopoderoso. Dios te está haciendo parte de su obra. ¿Huirás o te quedarás cuidando las ovejas? ¿O al llamado de Dios vendrás y te harás parte de su voluntad? Dios llama a un adulto, a Pablo. Escogí el pasaje de Hechos 9, 5 al 6 que dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Dios llama a Pablo en una edad adulta, en una situación compleja. Pablo era perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Pero es allí donde se le presenta el Señor Jesucristo y le hace este llamado. Un llamado a participar, un llamado a ser parte. Por cierto, era un llamado inesperado, porque se encuentra de la nada. Pablo no esperaba ser parte de los cristianos. Recordemos que los perseguía. Él buscaba destruir esta secta, según él. Pero Dios lo escogió y lo llama. Un llamado a los adultos. Nosotros, los adultos, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos realmente poniendo atención a este llamado que ya a esta altura de la vida ya no es tan inesperado? Aquellos que hemos leído la Biblia, que conocemos el plan de Dios, ¿podríamos decir que es inesperado que el Señor nos llame? Puede ser, puede haber una posibilidad, porque vemos nuestra naturaleza y decimos: ¿cómo yo, siendo tan pecador, el Señor me va a elegir para ser parte de su obra? Pero no dudemos, si llamó a Pablo, ¿por qué no nos llamará a nosotros? Siendo Pablo tan pecador como nosotros, por supuesto, Dios puede tener misericordia y bondad para hacernos parte de su obra. Señor, ¿qué quieres que haga? Una frase que habitualmente damos a conocer o pronunciamos para hablar del llamado de Dios o de la disposición que debemos tener a este llamado. Ven por tanto ahora y enviarte es la frase que hoy quisiera pudiera recordar, tenerla en su mente y en su corazón, escuchando la voz de Dios que nos dice: ven por tanto ahora y enviarte. Incluí aquí el llamado a Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías en Jeremías 1, 6 y 7. Y yo dije:
Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y díjome Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No importa la excusa, no importa cómo nos veamos nosotros, es Dios quien manda, es Dios quien envía, es Dios quien nos toma y nos hace dignos para hacer su voluntad. Por lo tanto, no debemos mirar quiénes somos o lo que tenemos o no tenemos, porque Dios es el que nos capacita. Dios llama a quien Él quiere. Dios llama a niños, jóvenes y adultos a ser parte de su obra, a ti y a mí, para que seamos instrumentos en sus manos. ¿Cuál es nuestra reacción ante el llamado de Dios? ¿Nos sorprende? Seguro. Pero ¿cuál será nuestra respuesta? Los propósitos de Dios no siempre son fáciles a nuestra vista. Para Dios no hay problema, es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él lo puede todo. Pero nuestros ojos ven solamente las dificultades. Y es cierto, hay muchas dificultades. Los propósitos de Dios nunca han sido fáciles, pero tomados de la mano de Él. Si Él nos respalda, serán fáciles de llevar, porque Él es con nosotros. La pregunta inevitable, ¿estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios? Hoy, ¿estás dispuesto? ¿Estás preparado para escuchar el llamado de Dios? No hay excusa para negarnos, porque todo obstáculo que nosotros veamos, el Señor lo puede quitar. Le dijo a Jeremías que no dijera que fuese niño o que era niño, porque él iba a decir todo lo que Dios le indicase. Cuando a Pablo le dice, eh, cuando Pablo le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor solamente le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo estaba en un cambio instantáneo. Tuvo el encuentro con el Señor y su cambio fue radical. Y en forma inmediata se puso a disposición. Vemos el caso de Samuel. Cuando Elí, después de la tercera vez, entiende que es Dios quien le habla, le dice, Samuel, Jehová te está hablando. La voz que estás escuchando es la voz del Creador. Por lo tanto dirás así, habla Jehová que tu siervo oye. Siendo Samuel un niño, se le preparó para que estuviese dispuesto. Nosotros los adultos debemos educar a nuestros hijos desde su infancia para que estén preparados para escuchar el llamado de Dios, para que estén dispuestos, como Samuel, habla que tu siervo oye. Pero ¿nos estamos preparando para ello? Quizás a nuestra edad adulta ponemos o ponemos en realidad tapones a nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios y querer hacer lo que nosotros queremos. No, querido hermano, no, querido amigo, debes estar dispuesto a escuchar el llamado de Dios. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo. Ahí está la respuesta de Isaías. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta ante el llamado de Dios? Dios te llama a ti, niño, con tu alegría, tu ternura, a ser parte del plan de Dios, a ser parte del trabajo que Dios tiene para ti como niño. No te va a dar una carga de adulto, como niño te utilizará. Querido joven, ya no eres un niño, tampoco eres un adulto, pero tienes energía, capacidades, virtudes que Dios ha puesto en ti para hacer un aporte a su obra. ¿Qué estás pensando responderle al Señor ante su llamado? A ti, querido adulto, no es que no tengas fuerzas, no es que no tengas capacidades. Tienes que ponerte en las manos de Dios. Tienes que disponer tu voluntad a la voluntad de Dios. Ven por tanto ahora y enviarte he. Isaías dice, entonces respondí yo. ¿Cuál es nuestra respuesta al Señor?
¿Qué estamos pensando de este llamado que Él nos hace? El Señor nos llama a ser parte de su obra. Quiere hacernos útiles en esta obra espiritual. No importa lo que sepamos o no sepamos hacer, Dios es el que capacita. Nosotros debemos estar preparados para escuchar el llamado de Dios. Debemos estar dispuestos para que cuando Dios hable, podamos escucharle y responder. Por lo tanto, no nos sorprendamos del llamado de Dios. Para Moisés fue algo sorprendente, él no lo esperaba, porque él vio su condición, se veía con muchas dificultades para poder cumplir con este llamado, que veremos en estudios posteriores. Pero nosotros que tenemos la Biblia en su plenitud, no nos debe sorprender el llamado de Dios. Por lo tanto, hoy cada uno de nosotros está siendo llamado a participar en el plan de Dios. Estamos siendo llamados a ser partícipes de este llamado especial, inesperado para muchos, esperado para otros, difícil para el niño, complicado para el joven, con grandes barreras para los adultos, pero tomados de la mano de Dios, seremos más que vencedores. Ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto, para que hagas mi voluntad, para que hagas todo lo que yo te mandaré. Hoy, nuevamente repito, cada uno de nosotros está siendo llamado a participar del plan de Dios. ¿Qué responderemos? ¿Qué le diremos al Señor? Meditemos en aquello y preparémonos para dar una respuesta que alabe y glorifique al Dios Todopoderoso. Volvemos a orar. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por permitirnos meditar en ella. Gracias porque nos permite comprender la importancia de estar preparados para escuchar su voz, para escuchar el llamado a ser partícipes de su voluntad, de su obra, de su plan, que dispone día a día para predicar el Evangelio, para atender las necesidades de la iglesia, para poder fortalecer a los otros creyentes. Dios bondadoso, guíenos para estar preparados y dispuestos a escuchar su voz y responder positivamente a ese llamado. Permita que nuestro corazón, nuestro espíritu, sea dulce ante sus ojos, que sea grato delante de su trono. Dios bondadoso bendiga a su iglesia para que pueda, Señor, ser digna delante suyo y estar dispuesta a hacer su voluntad. Le ruego todo esto en los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga grandemente.